El domingo pasado, cuando hablábamos la fiesta de Cristo Rey, pensé que sería bonito dedicar el tema de hoy a este tema, a Cristo Rey. Pues antes que nada, quería contar un poco cómo se instituyó esta fiesta. Esto fue en el año 1925 y el que la instituyó fue Pío XI. Escribió una encíclica que se llama Quas Primas y en ella instituye esta fiesta. Ese año, 1925, fue el 16 centenario del Concilio de Nicea. Es un concilio muy importante porque en este concilio se define el dogma de la consustancialidad del Hijo unigénito con el Padre y también se añade en el credo y su reino no tendrá fin. Entonces, además el Papa cuenta en la propia encíclica que cuando ese año se canonizan a Santa Teresita de Lisieux y también al cura de Ars, entre otros santos. Entonces dice que él se emocionó mucho cuando la gente entonó un himno que tenía por tema el de Cristo Rey y decidió que en el contexto en el que se encuentra Europa en ese momento y el mundo en general, que luego después voy a leer un fragmento, considera necesario volver a recuperar este carácter de Cristo como Rey del universo. En un principio esta festividad estaba determinada a celebrarse el domingo anterior al Día de Todos los Santos, pero luego después en 1970 fue cuando se cambió la fecha y se celebra como hoy para terminar el año litúrgico. Bueno, pues voy a empezar buscando algunos de los pasajes donde se describe la realeza de Cristo en la Biblia. El primer cuadro que he elegido es este, que es una adoración de los pastores. No la conocía, la verdad es que la he encontrado para preparar el tema de hoy y la he elegido porque es del siglo XVII, es de un discípulo de Zurbarán y me ha llamado muchísimo la atención porque no hay ningún rompimiento de gloria, no hay ángeles que surjan del cielo como pasan las del Greco, por ejemplo. Es sumamente austera, incluso en los colores, en las luces, en las sombras, en las figuras. No hay aureolas en la Virgen ni tampoco en San José. Me ha parecido tan sencilla que creo que describe muy bien pictóricamente de qué reinado se trata cuando hablamos de Cristo. En Isaías 9:5-6 encontramos ya una de las primeras profecías que nos hablan del nacimiento de Jesús, que dice: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino. Después hay otro pasaje que es mucho más conocido, que además leímos en el Evangelio de Misa del Domingo, que es Juan 18, 35-37, que define muy bien cuál es el reinado de Cristo. Lo leo para recordarlo. Tu gente y los sumos sacerdotes, le dice Pilato, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Aquí me venía a la mente el momento en el que Pedro desenvaina la espada y en el huerto de los olivos Jesús le para los pies. Entonces, es totalmente lo contrario de lo que se supone o se sobreentiende en un rey. Su reino se describe en gestos como este, como lo que él trae es otra cosa que lo que piensa la gente o espera de él. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús le contestó: tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escúchame. Y hay un pasaje anterior que es muy llamativo también de cómo es este reinado de Cristo, que es Juan 6, después de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6, 14-15, dice el Evangelio: la gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.
Entonces, estas son algunas de las notas que en la Biblia aparecen sobre qué características tiene este reinado de Cristo, y lo que vamos a ver en esta tarde es verlo a través del arte. Entonces, esta es la primera muestra. También se puede ver, por ejemplo, abajo, hay un recuerdo bastante grande de Zurbarán. Ya os digo que José de Sarabia era su discípulo, porque aparece un cordero y es recuerdo del cordero místico, el cordero que Zurbarán tantas veces pintó como Agnus Dei, en memoria del cordero que será Cristo y que morirá como el cordero degollado por los pecados de los hombres. Después he seleccionado este otro cuadro. Este es uno de mis cuadros preferidos, El descanso en el Egipto de Caravaggio. Es un cuadro precioso, muy inusual, porque en la iconografía de esta escena nunca aparece la representación del ángel y menos tocando este instrumento. Entonces, nos imaginamos el fragor de la huida de José y de María desde Egipto, y cómo, a pesar de todo eso, el Señor les consuela, les acompaña, y aquí aparece este consuelo y esta compañía en la forma de un ángel que toca una pieza musical que es reconocible en la partitura. Se reconoce, es un motete de un compositor holandés, que es un fragmento del Cantar de los Cantares, que dice: cuán bello y dulce es el amor en las delicias. Entonces, nos describe cómo, a pesar de las circunstancias que están viviendo José y María en estos momentos, la dulzura y la compañía del Señor siempre están presentes. Después, he traído esta Sagrada Familia con San Juanito de Murillo. Aquí se nos describe muy bien también cómo vivió nuestro rey cuando era pequeño. Su padre, San José, trabaja la madera, su madre, la Virgen María, José, como cualquier mujer de su tiempo, incluso del nuestro, ¿por qué no? Y Jesús juega con su primo San Juan, y están jugando, si os dais cuenta, a hacer una cruz, a fabricar una cruz con dos palos, cruzándola, y están atando en ese momento un travesaño con el. Ese es su juego. Entonces, Murillo, al que recordamos siempre por las Inmaculadas y por las imágenes de Jesús Niño, de San Juanito, siempre apelaba a esta sentimentalidad, al sentimentalismo de los espectadores para despertar la devoción a través del sentimiento. Si tenemos en cuenta que estamos en el barroco y se busca sobre todo a través de esa sensibilidad despertar la fe de las personas que ven estas pinturas. Pues en esta vida sencilla, tranquila de Nazaret, nos encontramos después a Jesús con 12 años. Este precioso cuadro, Jesús entre los doctores, es de un pintor alemán, Heinrich Hoffmann, que curiosamente, después de la muerte de su madre, se centra sobre todo en la pintura de tipo religioso. Viajó a Roma y allí tuvo contacto con un grupo de pintores muy curiosos. Se hicieron llamar a sí mismos los nazarenos, y a pesar de que no tenían votos religiosos, ellos vivían como si fueran monjes. Se agruparon bajo el nombre de la Comunidad de San Juan en un convento abandonado franciscano, y vivían realmente como si fueran monjes. Su objetivo era renovar la pintura religiosa en el siglo XIX para, en la época del XIX, donde ha triunfado la secularización traída por la Ilustración, ellos pretendían reimpulsar la pintura religiosa. Hoffmann les conoce y a partir de aquí se dedica solamente a pintar escenas bíblicas. No sé si os resulta conocida esta imagen, pero es muchas veces reproducida. Es una oración de huerto muy famosa que está en una iglesia en Nueva York. Pues este es el pintor, el que ha hecho esta famosa imagen, que está en numerosas estampas. Incluso hay en la última película de Superman, en el momento en que él está en la iglesia hablando con el sacerdote, en el fondo se ve una vidriera. Además es un calco prácticamente de Jesús en la oración en el huerto, porque Superman está en una situación difícil y es justamente la vidriera que representa. No, es una imagen muy bonita. No sé si os habéis fijado, cuando veáis otra de Superman, pues en el momento en que él está en una duda, que no sabe qué hacer y habla con un sacerdote,
aparece en el fondo una vidriera con esta misma escena. Entonces yo creo que no es casual, pero eso ya cosas del director. Luego después he traído también el bautismo de Cristo de Guido Reni. Aquí vemos cómo Cristo inicia su vida pública, poniéndose a la cola como todos los demás pecadores, aunque él estaba libre de toda mancha y de todo pecado, para ser bautizado por el que no era digno de desatarle ni la correa de las sandalias. Guido Reni es un pintor italiano, representante sobre todo del clasicismo, pero ya empiezan a entreverse aquí, ya que estamos en la primera mitad del XVII, algunos rasgos del manierismo. El manierismo es el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento se caracteriza por formas clásicas, sosegadas, y el Barroco por formas mucho más complejas, tanto en los ademanes de los personajes, en las vestimentas. Hay un periodo de transición que se llama manierismo, que queda anunciado por este cuadro. Si nos fijamos en la postura de San Juan Bautista, es muy inestable, casi parece no tener equilibrio en su postura. También la postura de Cristo no es natural, aparece un poco impostada, la posición del tronco, pues eso es el manierismo en líneas generales. Después he traído esta imagen, que es la entrada en Jerusalén, que yo creo que es de las más ilustrativas de cómo es el reinado de Cristo. Y aquí leo el pasaje correspondiente a la profecía de Daniel, que es Daniel 7, 13, 14. Habla de una visión que tiene. No, perdón, que me equivoco. Quería decir Zacarías 9:9, perdón. En Zacarías 9:9 dice: Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Pues esta es la profecía de Zacarías que se cumple en la entrada en Jerusalén de Jesús. En este cuadro de Hippolyte Flandrin, también del siglo XIX, que también se va a centrar a partir de este momento en temática puramente religiosa, esta pintura está en el coro de una iglesia, que es esta, que es Saint-Denis Express, en donde hay más pinturas de este pintor, y me ha llamado mucho la atención que en esta iglesia parisiense está enterrado Descartes, o sea, el padre del racionalismo, que abogaba sobre todo por el predominio de la razón en el hombre, pues está enterrado en una iglesia al fin y al cabo, o sea que bueno, pues que al final se recapacita siempre en esos momentos. Después de esta entrada en Jerusalén, subido en un borrico, que dice mucho de qué reinado es el que trae Cristo, tenemos una de las imágenes que mejor también describen cómo es su reino. Es este Ecce Homo de Mateo Cerezo. Muchas veces, unas veces traigo imágenes que me parecen buenas desde el punto de vista artístico, y otras veces, como veis, pues traigo algunas que a mí personalmente me gustan muchísimo. Este es el Ecce Homo que a mí más me gusta, más me emociona contemplar y más me mueve a la oración cuando lo miro. En este cuadro podemos recordar el pasaje de Juan 19, cuando dice: tras ser azotado, los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron encima un manto de color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. De hecho, aquí parece que acaba de recibir una de estas bofetadas, parece que se ha retirado hacia detrás. El manto púrpura era el que llevaban los emperadores, era signo de realeza y de su carácter de emperador, por lo tanto es una burla grande, igual que la corona de espinas. Y después de este momento, Pilato le recoge de nuevo para mostrarle al pueblo con ese manto púrpura y con la corona de espinas. Lo vemos en este precioso cuadro de Antonio Chisel y también del siglo XIX. Vamos viendo también cómo la pintura religiosa del XIX tiene todas las mismas características. Es muy realista, casi resultan ser fotografías, es un lenguaje que la gente de la época puede entender muy bien.
Y no sé si alguno sabe el origen de la expresión ecce homo. Es justamente en el momento en que Pilato le muestra al pueblo otra vez a Jesús después de ser azotado y vestido de esta manera. Pilato dice al pueblo: he aquí al hombre. En latín es ecce homo, por eso la iconografía de Jesús, que le representa así vestido, con la vara, con el manto púrpura y con la corona de espinas, suele llamarse ecce homo en alusión a estas palabras de Pilato. Después del camino en el Calvario, Cristo Rey, coronado con esta corona de espinas, despojado de todo hasta de sus vestiduras, es crucificado. Antes de ese momento es dispuesto en la cruz por los sayones, y aquí vemos un cuadro. Este sí que os recomiendo que si podéis lo veáis. Está en la iglesia de San Ginés, en Madrid, en la calle Arenal. Si entras en la capilla del Santísimo, justamente en la parte de la derecha, según se entra, está esta pintura que fue donada por Francisca Ladrón de Guevara. Es una pintura que se cree que fue encargada por el conde Duque de Olivares, que era el marido de Felipe IV, y que en un principio era más grande. Si os fijáis, Cristo está desplazado hacia nuestro lado derecho y se cree que la imagen continuaría un poco más, de manera que él quedaría en el centro. También, según los estudios radiográficos, se ha podido comprobar que la imagen de de Juan y de la Virgen María, que están en el fondo, serían el origen más grande, pero después rectificó para darle mayor protagonismo a Jesús. Y lo que hay en el fondo es un convento de dominicas que había en Loeches Real, en Madrid. Llama la atención sobre todo este Cristo, que se llama precisamente de la humildad, por la gran serenidad que muestra en su rostro, en el ademán, en la postura, cómo mira al espectador. Cuando uno va allí y contempla el cuadro en directo, además que es la capilla del Santísimo, y aquí no se aprecia, pero cuando uno está delante, los ojos de Cristo se dirigen directamente a nosotros, nos interroga, nos pregunta. Es un cuadro de verdad que para verlo. Además, tenemos la suerte de tenerlo en su contexto original, o sea, no es como en un museo, a lo mejor un cuadro mueve a rezar, pero no es el lugar más apropiado. Pero aquí sí, yo de verdad que os recomiendo que lo visitéis. Si puede ser en Semana Santa, pues mejor, porque así nos ponemos más en situación. Y después llega el momento de la crucifixión. He traído este Cristo, que es también muy poco habitual y que a mí me llama mucho la atención, que es un Cristo de Dalí. Estamos acostumbrados a ver los Cristos románicos, los Cristos barrocos, el Cristo de Velázquez, los de Zurbarán, que mencionábamos el primer día, pero Dalí también pintó esta imagen del crucificado, y es una imagen muy especial porque está basada en el dibujo. Ahora volvemos otra vez al de Dalí. Está basada en este dibujo. ¿Alguien sabe quién es el autor de este dibujo? Bueno, Oscar sí lo sabe. Pues el autor de este dibujo es San Juan de la Cruz. Está en el monasterio de la Encarnación de Ávila, es un dibujo de San Juan de la Cruz, y entonces Dalí, en estas excentricidades suyas, pues dice unas cosas bastante sensatas. Ahora lo leeré. Primero dice que después de ver este dibujo de San Juan de la Cruz, dice, una voz me repetía: Dalí, tienes que pintar este Cristo. Son palabras del propio Dalí. Entonces pinta esta representación basada en aquella de San Juan de la Cruz. Cristo visto desde arriba, es casi como si lo estuviéramos viendo desde la perspectiva del Padre en ese momento, ¿no? Porque no pensarlo así, las marcas debajo que pueden aludir a la profesión de sus humildes discípulos, que pues pecadores como nosotros han huido y han dejado solo en aquel momento. Y Dalí dejó escrito lo siguiente respecto a este crucifijo. A mí me parecen unas palabras muy hermosas y por eso las he traído. Dice: mi ambición estética en este cuadro era la contraria a la de todos los Cristos pintados por la mayoría de los pintores modernos, que lo interpretaron en el sentido expresionista y contorsionista, provocando la emoción por medio de la fealdad. Mi principal preocupación era pintarlo bello como el mismo Dios que él encarna. Pues esta era la intención de Dalí: pintar a un crucificado, a un rey en su trono, que es este trono que es la cruz,
tan bello como el Dios que Él encarna. O sea que a veces nos quedamos con algunas impresiones de divulgación general de los pintores, pero Dalí también era capaz de pensar y de pintar de esta manera. De hecho, no son pocos los cuadros de temática religiosa que pinta Dalí o con alusiones religiosas. Después de haber visto este pequeño itinerario a través del arte que describe cuál es la naturaleza de la majestad de Cristo, que es esta majestad pobre, oculta y totalmente paradójica con respecto a lo que se puede esperar siempre de un rey, pues vamos a hacer un repaso de cómo se ha representado a Cristo Rey a lo largo de la historia. Esta es una de las primeras representaciones, una representación muy curiosa. Se llama Majestad, son las majestades catalanas. En el siglo XII empiezan a aparecer estos crucificados vestidos, esta es la Majestad de Batlló. El origen está en el mundo bizantino y como vemos la imagen del crucificado aparece vestido con una vestidura talar como la que llevan los monjes con un cordón. A veces incluso lleva una corona encima. Las imágenes del crucificado en el románico empiezan a ser cada vez más frecuentes, pero se tiene miedo de que el fiel pierda la idea de que Jesús, a pesar de ser representado en la cruz, haya resucitado. Entonces se le empieza a representar vestido como signo de que Jesús murió en la cruz, pero ha resucitado y está vivo. Ese es el sentido de las vestiduras y por eso a veces también se le representa con la corona, una corona real o una corona de espinas. Y por eso se le llama majestades. Otra modalidad, sobre todo se da en Cataluña, esta tipología. Otra modalidad es la que está en la portada de esta iglesia, San Lázaro de Autun, en Francia, que es esta. En las portadas románicas aparece este tipo de tema también, que es Cristo Rey, representado en este caso como juez. El significado de estas portadas románicas, concretamente esta de San Lázaro de Autun, era catequética, como ya decíamos también al principio en la primera sesión introductoria. La intención era hacer ver al fiel la importancia de la pureza, es decir, del abandono del pecado, por eso la representación de Cristo Rey, pero Cristo como juez, antes de entrar a la iglesia. Entonces, si os fijáis, tenemos a Cristo en el centro, que aparece en una mandorla. Ahora en la siguiente imagen explico lo que es una mandorla. Cristo en el centro, en la parte inferior a nuestra derecha, se puede ver la imagen de San Miguel, que está pesando las almas, aquí en una balanza, se ve muy bien. Aquí están los condenados, aquí están los muertos que están saliendo de la tumba para ser juzgados. Aquí está la Virgen con los santos. Y aquí los ángeles que llevan las almas de los bienaventurados al cielo. Aquí en estos arcos se representa la Jerusalén celeste. Aquí se ven los ángeles en pie en la sala con las almas de los bienaventurados. Y aquí están los discípulos de Jesús juntos al lado suyo. Y alrededor tenemos los tetragos, que son esas figuras con forma de animal que representan los evangelistas. Pues la idea de estas portadas románicas era este sentido catequético. Aquí en este caso era despertar la conciencia del pecado en el fiel a través de la representación de Cristo en majestad como Cristo juez en el juicio final. A veces esta representación en el tímpano es esta zona de las portadas románicas. Estas representaciones tenían su continuidad en el interior. Esta es una representación muy famosa, es el Pantocrator de San Clemente de Taúl, que está en Cataluña. La historia de esta pintura es muy curiosa porque fue descubierta por Puig i Cadafalch, que es un arquitecto catalán, del modernismo catalán, en 1920. Lo que había delante era un retablo barroco. Entonces, al quitar este retablo, descubrieron estas hermosísimas pinturas que es el Pantocrator mejor conservado y de mejor calidad, no solo de España, sino de toda Europa, que actualmente y lamentablemente no puede verse in situ, sino que lo que hay es una reproducción, porque es una pintura al fresco sobre piedra, se quitó con unas técnicas muy complicadas y está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
pero está fuera de contexto. Lo que veremos aquí en la iglesia es solamente una copa. Entonces, lo que se puede ver aquí es la imagen del Pantocrator. Pantocrator significa todopoderoso, panto, todo, kratos, poder. Cristo todopoderoso, Cristo Rey, que aparece sentado sobre la bola del mundo, que es lo que tiene debajo de sus pies. Entonces, aparece enmarcado con esta mandorla mística. Se llama mandorla, bueno, quiero que me corrija si me equivoco, porque en italiano mandorla es almendra, ¿verdad? Porque tiene forma de almendra. A las primeras representaciones de los santos y de Cristo se les rodeaba normalmente, de ahí es el origen de la aureola, con un círculo, porque los primeros retratos de Cristo y de los apóstoles tienen su origen en las monedas romanas. Entonces, las monedas romanas son circulares y aquellos primeros retratos de los santos y de Cristo se rodeaban por degeneración de esa moneda con una forma circular, que era la imago cripeata, se llamaba. Entonces, de ahí derivan las aureolas que hoy vemos, como recuerdo de aquel origen del retrato inicial. Entonces, el círculo era símbolo de realeza, puesto que eran los emperadores los que estaban representados en esas monedas. Pero en este caso el círculo ha sido sustituido por esta forma ovalada, que no es otra cosa sino el cruce, la intersección de dos círculos. Es lo que genera este óvalo, la intersección de dos círculos. Estos dos círculos representan el cielo y la tierra, es decir, que el punto de unión entre cielo y tierra, por eso también el fondo azul, es Cristo. Es la vía entre el puente entre un mundo y otro, la figura de Cristo. Por eso insertarlo en esta mandorla mística. Luego, si os fijáis, a ambos lados de sus hombros aparece el alfa y la omega, como el principio y el fin. Y en el libro que lleva, siempre aparece el Pantocrator con una mano bendiciendo. Y en el libro pone Ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo. En esta época, en el siglo XII, empieza a extenderse por una gran rapidez la teología de la luz, por fruto de un comentario de Juan Escoto Erígena al prólogo de San Juan, que habla de la teología de la luz, y esta es una alusión a esa moda de la época. Después, a los lados de la imagen de Cristo podemos ver a los tetramorfos. En la parte superior reconocemos a San Juan con el águila, debajo aparece San Lucas con el toro, después en el lado derecho de Cristo abajo vemos el león, que es de color verde, San Marcos, y en la parte superior San Mateo con la figura del ángel, porque aparece este personaje al lado. Son los tetramorfos, los cuatro evangelistas. Después, en la parte inferior, tenemos representado el apostolado, cada uno con un atributo, y una imagen muy curiosa, que es esta, que no es ningún apóstol, sino que es la Virgen María, que aparece cubierta con un velo y que aparece con un recipiente. Este recipiente simboliza que María estuvo al pie de la cruz de Cristo y el contenido es rojo en alusión a la santa. Pues esto rememora el papel que tuvo la Virgen María a los pies de la cruz de Cristo. Luego después la túnica del Pantocrator, aunque aquí aparece coloreada, pero en general es roja y azul, siempre suele ser un manto azul y una túnica roja, signo de la doble naturaleza de Cristo. La naturaleza humana en la túnica roja, que recuerda la pasión, y la naturaleza divina en la capa azul, recordando la divinidad de Cristo por el color azul del cielo. Y en esta imagen del Pantocrator podemos ver algunos rasgos también propios de la pintura románica, que son los colores planos, sobre todo, no hay sombras, no hay modulación de color, son superficies siempre planas, y esto no era porque no supieran hacerlo de otra manera, sino porque ellos querían representar un mundo que nada tuviera que ver con lo natural, con lo que vemos con nuestros ojos, para que verdaderamente quedara patente que esto tiene sentido simbólico, que de lo que están hablando tiene una naturaleza y una realidad celestial realmente y no terrena. Por eso la pintura románica tiene estas características, esta plenitud, esta sencillez, esta aparente falta de maestría técnica, pero que es muy a propósito hecha para tener este sentido simbólico en alusión al mundo celestial y divino que están representando.
Y también la colocación del pantocrátor en este lugar, que es el altar, tiene un sentido litúrgico. Es muy importante esto, por eso las representaciones en una iglesia no son aleatorias, tienen su sentido. Si debajo está el altar donde se celebra la Eucaristía, digamos que lo que aquí se quiere representar en esta mandorla y esta alusión a lo divino es esa transición hacia el cielo, el ábside como el límite del mundo donde nosotros nos encontramos y esa, digamos, correlación entre la Eucaristía que celebramos y a Cristo, que es el cuerpo de Cristo al que tenemos en el altar, es el mismo Cristo que está en el cielo representado en la parte superior del ábside. Es decir, que las imágenes tienen también su sentido y acompañan a la liturgia en todo momento. Estas son las representaciones de Cristo en Majestad, de Cristo Rey en el románico. Después en el gótico la cosa cambia porque en las iglesias aparecen sobre todo las vidrieras, entonces casi no hay espacio para las pinturas porque todos son cristales. En el Renacimiento aparecen otras formas, se tiende a representar a Cristo en escenas narrativas, sobre todo porque la pintura también cambia. Cristo en Majestad se diluye en otras temáticas y después en el barroco predominan sobre todo los crucificados, porque ya no es la majestad de Cristo como aquí, la que se quiere hacer llegar a los fieles, sino que se resalta la pasión por aquello que comentábamos también el primer día de la contrarreforma y el deseo de despertar la fe en los fieles o de competir con la reforma protestante de otro modo. Y llegamos en este periplo, en este viaje por el tiempo, hasta la actualidad. ¿Cómo se representa a Cristo hoy en día? Cristo Rey hoy en día. Pues vamos a ver la iconografía de Cristo Rey actualmente que atiende a las necesidades del hombre de hoy realmente. Ahora sí que voy a leer la cita del principio para ilustrar estas representaciones actuales de Cristo Rey. Esta es la primera, esta está en Colombia. Y todas van a tener estas características. Son imágenes monumentales que ya no están en las portadas de las iglesias, sino que han salido fuera. Es decir, vivimos en una época tan secularizada que como la gente ya no va a acudir como antes a las iglesias y se va a encontrar con la imagen de Cristo, es la imagen de Cristo la que sale fuera, la que se coloca encima de montañas con tamaños monumentales y ya no es Cristo Rey como juez, con esa solemnidad que veíamos en las imágenes románicas, sino que es un Cristo Rey con los brazos abiertos, acogiendo a la humanidad entera y pidiendo la vuelta de los hombres santos. Esa ha sido la visión de Daniel porque ilustra muy bien o describe muy bien estas imágenes. Dice la visión de Daniel: seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio el poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Pues estas representaciones modernas, sobre todo hay mucha de esta imagen de Cristo Rey en Sudamérica. Es muy frecuente, el Cristo del Corcovado no lo he traído porque realmente no es Cristo Rey, sino que es Cristo Redentor, aunque la tipología es muy similar. Esta está en Palma de Mallorca. En este caso sí que esta iconografía tiene más a la de la majestad. Es una excepción quizás, vemos aquí de frente, pero por regla general son todas, obedecen todas a estas características que decíamos al principio. Son Cristos monumentales en montañas, en santuarios, como este que está en Almada, Portugal, con los brazos extendidos, acogiendo a la humanidad entera. Como vemos también, y decíamos el primer día, la iconografía y las representaciones de Cristo, de la Virgen, de los santos, a lo largo del tiempo se van adaptando a la mentalidad y a las necesidades del hombre para mantener siempre el contacto y que sea siempre un lenguaje comprensible para el hombre del tiempo en cuestión. Este es un monumento a Cristo Rey muy particular. Está en México. Bueno, pues aquí en los años 80 hubo un accidente en una mina. Los mineros pedían a Jesús que les sacara de la mina, cuentan ellos después, y prometieron todos que si salían vivos de aquel accidente construirían un monumento a Cristo Rey.
Bien, pues salieron vivos, construyeron este monumento a Cristo Rey, tardaron 2 décadas en juntar todo el dinero y al final hicieron esta imagen. Artísticamente puede que no tenga mucha calidad, pero realmente es un testimonio de fe enorme, de fe en este Cristo Rey que gobierna esta montaña en México. Después, esta otra es muy curiosa, es Cristo Rey de la Peñita en San Diego, México. Este, como otros muchos de México, como el que pondré después, pertenecen a santuarios que han sido erigidos en honor y como memoria a los mártires cristeros. Si habéis visto la película Cristiana, se habla de esa lucha de los cristianos mexicanos en la Revolución. Murieron muchos de ellos por defender el nombre de Cristo Rey y se han erigido muchos santuarios en su memoria, en memoria de estos mártires. Bueno, hoy me salen muchas películas, si alguien no ha visto Cristiana, pues que la vea también, que merece la pena. Este es otro de estos casos también de santuarios dedicados a los mártires los mártires cristeros en México. Este de Alberto Cisneros también en México. En México la verdad es que creo que están casi todas las imágenes de Cristo Rey. Esta es muy bonita, es de Fidias Elizondo. Me ha llamado también la atención porque Fidias es uno de los escultores más afamados y de mejor calidad de la antigüedad clásica y bueno, pues hay un Fidias contemporáneo que hace estas imágenes de Cristo ahora, es verdad. Y en este caso es bonito como, bueno, el rostro de Jesús, ahora lo pondré más de cerca, es muy hermoso, cómo aparecen las 2 coronas sostenidas por estos ángeles, la corona de espinas y la corona de rey. Y así es como es visto de cerca. Y así mucho más de cerca. Y es ahora cuando sí querría leer brevemente algunos de los puntos de esta encíclica de Pío XI. Os recuerdo el nombre, Quas Primas, por si queréis leerla, está como siempre en vatican.va, se puede descargar. Y explica el Papa Pío XI por qué instituye la fiesta de Cristo Rey, y es que es un texto muy contemporáneo porque nos puede servir perfectamente para aplicarlo en el día de hoy. Dice así el Papa: y si ahora mandamos que Cristo Rey sea honrado por todos los católicos del mundo, con ello proveeremos también a las necesidades de los tiempos presentes y pondremos un remedio eficacísimo a la peste que hoy inficciona la humana sociedad. Juzgamos peste de nuestros tiempos al llamado laicismo, con sus errores y abominables intentos. Y vosotros sabéis, venerables hermanos, que tal impiedad no maduró en un solo día, sino que se incubaba desde mucho antes de las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados. Y se avanzó más. Hubo algunos de estos que imaginaron sustituir la religión de Cristo con cierta religión natural, con ciertos sentimientos puramente humanos. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Los amarguísimos frutos de este alejarse de Cristo por parte de los individuos y de las naciones ha producido con tanta frecuencia y durante tanto tiempo. Los hemos lamentado ya en nuestra encíclica Ubi Arcano y los volvemos hoy a lamentar, al ver el germen de la discordia sembrado por todas partes, encendido entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan todavía el restablecimiento de la paz, las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo las apariencias del bien público y el amor patrio, y brotando de todo esto las discordias civiles, junto con un ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades, y midiéndolo todo por ellas. Destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares. Rota la unión y la estabilidad de las familias,
y, en fin, sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad. Esto fue escrito en 1925, pero si nos damos cuenta es extraordinariamente contemporáneo. Y es un síntoma de que seguimos en el mismo punto que hace todos estos años. Sigue diciendo el Papa, que instituye esta fiesta, además para condenar y reparar de alguna manera esta pública apostasía, producida con tanto daño de la sociedad por el laicismo. ¿No parece que debe ayudar grandemente la celebración anual de la fiesta de Cristo Rey entre todas las gentes? En verdad, cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales y los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su real dignidad y potestad. Bueno, yo tenía pensado leer este texto de todos modos, pero bueno, creo que viene también muy al hilo de las fuerzas con las que tenemos que gritar el nombre de Cristo Rey en la sociedad en la que vivimos actualmente. Me traía también a la memoria la meditación de las dos banderas de San Ignacio de Loyola y el pensar un poco en a qué bandera queremos pertenecer, si a la del capitán general de los buenos, sumo y verdadero, al que debemos imitar, o a la bandera del mortal enemigo. Bueno, pues creo que tenemos que militar siempre en la bandera de nuestro gran capitán, que es Cristo Rey. Y bueno, pues quería hacer con todos vosotros un homenaje.